Hola chicos, muy buenos días. Espero que se encuentren muy bien, que se estén cuidando mucho en casa junto a sus familias. Les doy la bienvenida a esta clase de historia en la que abordaremos el tema de la conquista. Recordemos que en la clase anterior hablamos cómo llegaron los europeos a América gracias a una nueva ruta que planteó Colón, que buscaba atravesar todo el océano Atlántico para darle la vuelta al mundo y llegar a Asia, ¿sí? Esto con el fin de intercambiar productos, mercancías entre Europa y Asia. Sin embargo, se van a encontrar en medio con un continente que ellos desconocían, América. Entonces, luego de la llegada de los españoles, ellos van a explorar, van a tener esos primeros contactos con los indígenas y van a descubrir que este continente tenía una gran cantidad de recursos y empiezan un nuevo proceso llamado conquista, que fue un proceso de dominación en la que los españoles buscaban imponerse sobre los indígenas, la población nativa de este continente, y adueñarse de todos los recursos. Este proceso fue largo y violento, ocurrió entre los siglos XV y XVI. Ellos, al explorar, descubrieron todos esos recursos como los metales preciosos y buscaban adueñarse. Para ello, implementaron muchas estrategias y métodos como las capitulaciones, que fueron unos contratos, unos acuerdos que se hicieron entre los conquistadores y los reyes católicos de España, en la que se establecían derechos y deberes de estos conquistadores para apropiarse en parte de estos recursos. En este proceso los indígenas van a resistirse, se van a enfrentar a los españoles, pero esto por medio de la violencia, del enfrentamiento, ¿sí? Y de las alianzas con otros grupos indígenas, pues entre grupos indígenas habían enfrentamientos, rivalidades y enemistades. Entonces los españoles se aliaron con otros grupos indígenas para vencer otras comunidades indígenas y lograron someterlos, dominarlos, y van a tomar a la población indígena como mano de obra, ¿sí? Los van a obligar a trabajar en minas, en plantaciones, en la construcción de ciudades, de iglesias, de caminos, ¿sí? Lo que va a afectar muy negativamente a los indígenas, pues muchos no estaban acostumbrados a estos fuertes trabajos. Muchos van a morir por esos trabajos forzados y por las enfermedades que trajeron los europeos, ¿sí? A su llegada, y que sus cuerpos no resistían, pues no tenían las defensas para estas enfermedades como la gripa, el sarampión, el tifo. Entonces, tanto los trabajos forzados como las enfermedades que trajeron los españoles van a disminuir drásticamente la población indígena. A pesar de que estos van a buscar resistirse, finalmente los conquistadores españoles los van a dominar. Entonces, acompáñenme a ver el siguiente video. El año es 1492 y los españoles habían llegado a América. Pero había un pequeño problema. Estas tierras no estaban deshabitadas. Muchos pueblos ya vivían en este continente. Así que los recién llegados se preguntaron qué podían hacer ante esta situación. Y decidieron que lo mejor era conquistar las tierras y llevarse todas las riquezas. Es así que se emprendió una colosal campaña de invasión que durará más de 200 años. Sabemos que no había un único ejército con miles de soldados dirigidos por el rey. En cambio, había varias empresas, algunas con más y otras con menos soldados. Cada una de ellas era liderada por un noble, quien iba en nombre de los reyes a explorar, conquistar y ocupar los territorios del nuevo continente. Los miembros de estas expediciones, por lo general, eran personas que en Europa no les estaba yendo muy bien. Así que se iban a América en búsqueda de las riquezas y aventuras que escuchaban de los relatos provenientes de aquellas lejanas tierras. En una de estas expediciones estaba Hernán Cortés, quien tenía la orden de explorar meticulosamente las costas de lo que hoy es México. Cortés, desobedeciendo sus órdenes, se aventó al continente en donde se encontró con el Imperio Azteca. Cuando los españoles llegaron a Tenochtitlán, el emperador azteca, llamado Moctezuma, los recibió como a dioses, con ofrendas y agasajos,
Incluso los invitó a alojarse en su palacio. A pesar de su hospitalidad, los españoles decidieron secuestrar y asesinar al emperador. Cortés y sus soldados tuvieron que salir huyendo de la ciudad hacia el territorio de los Tlaxcala, unos viejos enemigos de los aztecas. Ambos, los españoles y los Tlaxcala, se aliaron y juntos marcharon hacia Tenochtitlán. Luego de varios enfrentamientos, lograron vencer a los aztecas, tomando el control de todo el territorio. Francisco Pizarro, luego de conseguir el permiso real, emprendió la conquista del territorio ocupado por el Imperio Inca. Pero antes que él llegara, gran parte de la población se había contagiado y muerto de viruela. Entre las víctimas se encontraba el Zapa Inca y su sucesor al trono, lo que dejó al imperio sin heredero y una guerra entre hermanos para determinar quién sería el nuevo emperador. Atahualpa, uno de los hermanos que reclamaba el trono, terminó triunfando y proclamándose como el nuevo Zapa Inca. De camino a festejar su victoria, se entera que un grupo de hombres misteriosos liderados por Francisco Pizarro merodeaban su territorio, así que decide reunirse con ellos sin sospechar lo que le esperaba. En el lugar del encuentro, Pizarro le tendió una emboscada y lo secuestró. El imperio inca, sin su emperador, se fue desmoronando poco a poco, hasta caer bajo el dominio de España. A pesar de que los españoles eran muchos menos, lograron vencer a dos grandes imperios. Existen varios factores que lo favorecieron. En primer lugar, las armas de los españoles eran más avanzadas. Tenían armas de fuego como fusiles y cañones y portaban pesadas armaduras y espadas de acero. Además, tenían animales que no existían en América, como los caballos, que eran grandes máquinas de guerra. Otra pieza fundamental en la conquista fueron los conflictos internos que había entre los pueblos nativos. Los españoles aprovecharon esta situación y se aliaron con las tribus enemigas de los aztecas y los incas. Y por último, las epidemias. Cuando los europeos llegaron a este continente, trajeron con ellos enfermedades como la viruela y el sarampión. Estas mataron un gran porcentaje de la población nativa, incluyendo a más de un emperador. Estas enfermedades no afectaban a los europeos de la misma forma, ya que estos habían desarrollado los anticuerpos necesarios que los defendían de las mismas. Es así como de la noche a la mañana, los nativos americanos vieron que su mundo había sido alterado para siempre. Bien, chicos, entonces como vimos, ese proceso de conquista no ocurrió de igual forma en todo el territorio de América. En algunos casos, los españoles se enfrentaron fuertemente con las poblaciones indígenas. En otros casos, otros grupos indígenas se sometieron sin resistencia. Y en otros casos, se va a dar alianzas entre españoles y algunos grupos indígenas para vencer a otras comunidades como los aztecas. Entonces, igualmente tengamos en cuenta que en todo este proceso de dominación lo van a justificar los españoles bajo la creencia de que ellos eran superiores. Se creían una raza superior a los indígenas y según esto les daba derecho de dominar, de someter y de convertir a su religión a los grupos indígenas, en este caso al catolicismo. Entonces esta etapa no se trató solamente de dominarlos, de obligarlos a trabajar, ¿sí?, sino también de cambiarles sus costumbres, sus creencias, ¿sí?, y sus tradiciones. Ahora, los primeros grupos indígenas en ser dominados van a ser los grupos indígenas del Caribe. Ellos se organizaban en grupos pequeños y fueron dominados, ¿sí?, utilizados como mano de obra para explotar recursos y lamentablemente por las enfermedades que trajeron los españoles, al igual que los trabajos forzados, van a morir y su población va a disminuir drásticamente. Cuanto a las conquistas de los aztecas, esta ocurrió entre 1519 y 1521, bajo el mando del conquistador Hernán Cortés, quien, para vencer a los aztecas, ¿sí?, se une con los tlaxcaltecas, como lo pudimos ver en el video, ¿sí?,
después de que fue muy bien recibido por el emperador azteca Montezuma II, ¿sí? Él traiciona, se quiere adueñar de este imperio, de este gran imperio, y se alía con los enemigos de los aztecas, ¿sí? Y a pesar de la resistencia de los aztecas y de las batallas que se dan, finalmente los van a vencer los españoles. Respecto a la conquista de los mayas, esta se dio entre el siglo XV y el siglo XVII, y pues su sometimiento fue más difícil debido a que recordemos que los mayas estaban organizados en ciudades, estados distantes unos de otros, ¿sí? Pero finalmente los vencen a la última ciudad y ya los utilizan como mano de obra y también son evangelizados. Ellos también van a destruir sus templos y pues todo esto va a terminar con la transformación de sus creencias. Ahora, conquista de los incas, esta ocurrió entre 1532 y 1572 bajo las órdenes o el mando de Francisco Pizarro. Entonces ellos llegaron a lo que hoy es Perú, ¿sí? Recordemos que este gran territorio fue llamado Tahuantinsuyo, ¿sí? Y en ese momento había una disputa entre los hermanos del gran Inca que había muerto, y Atahualpa capturó a su hermano Huáscar y se proclamó emperador, pero al poco tiempo pues los españoles lo capturaron, ¿sí? Y le pidieron que llenaran una habitación de oro para liberarlo, pero fue una trampa, al final lo ejecutaron. Entonces después los españoles van a llegar a Cusco y van a proclamar a Manco el Inca, ¿sí? un líder de Cusco en el que confiaban, y van a ponerlo como el nuevo monarca. Pero al ver el maltrato que se les daba a los nativos, ¿sí? Va a iniciar una guerra de reconquista, pero no triunfó y le tocó huir hacia las montañas. Bien chicos, con esto concluimos la explicación del tema de hoy, la conquista. Espero que hayan entendido. Igualmente, si tienen alguna duda o inquietud, me pueden consultar por Zoom. Allí estaré atendiendo sus inquietudes. Igualmente los invito a realizar este esquema, que lo encuentran en la página 85 de su libro de contenidos, y descarguen el taller adjunto que está ahí en la parte de actividades para realizarlo, y no olviden pues reenviármelo por la plataforma Educa. Les envío un fuerte abrazo, ¿sí? Se cuidan mucho y nos vemos en una próxima ocasión. Saludos, chao.